presentación y vamos a ceder la palabra ahora al doctor José Luis Cuesta Hernández, catedrático de la Universidad Iberoamericana, quien nos va a presentar la ponencia titulada Relación entre imágenes y textos, sermones y arquitectura en la época colonial. Bueno, pues muchísimas gracias, buenos días. Prometo ser lo más rápido posible porque me parece que no hemos tenido receso antes, entonces todos estamos ansiosos de café. Bueno, en primer lugar, de bien nacidos es ser agradecidos, entonces muchísimas gracias a los organizadores, a la doctora Jovine, a la doctora Garone, por este seminario que en su tercera edición me parece ya muy consolidado y que nos da oportunidad de discutir algunas cosas interesantes. La segunda cuestión es saber qué demonios estoy haciendo yo aquí. Entre filólogos, bibliólogos, expertos en literatura, solo me alivian un par de cosas, además de la insistencia de las organizadoras. La primera es mi absoluta parafilia con los libros como objeto de estudio y casi rayando en el fetichismo. Y la segunda cosa que me anima a estar aquí es los nombres que han ido saliendo en la mañana. Norman Bryson, Nicky Ball, Tom Mitchell, que reconocemos como los iniciadores de la cultura visual, Panofsky, Gombrich, Hans Belting. Me sorprende mucho que no haya salido todavía el nombre de Foucault por medio, con Le Mot et les Choses, que me parece un estudio absolutamente fundante de todas estas cuestiones, pero en cualquier caso eso me hace sentir un poquito más cómodo, solo un poquito. Ustedes me dirán dentro de 15 minutos. Bueno, quiero comenzar con una cita que muchos dirán que es perfectamente convencional porque habla finalmente de Vitruvio, pero que quizá es interesante por estar donde está, que es en el sermón que conmemora el novenario de la fundación de la Basílica de Guadalupe en 1709, el sermón de Juan de Goicoechea, sacerdote jesuita, como pueden ver ahí. En un artículo de hace ya tiempo yo reflexionaba en estos términos. Cualquier estudio sobre la teoría de la arquitectura y de las artes en la Nueva España deberían forzosamente incluir los sermones. Su papel como otro espacio discursivo en el que se explicita el imaginario desde el seno de una de las élites de la propia sociedad novohispana, la élite eclesiástica, es sin duda indiscutible. No me cabe duda de que esas palabras siguen siendo válidas hoy, y es que, uno, el género mayormente publicado en las prensas novohispanas fue el sermón, y dos, la función fundamental de los sermones es la probanza, la demonstratio, a través de sus propositio, argumentatio y conclusio, y con el apoyo de las fuentes de la revelación cristiana, pero también de los autores clásicos. Esa función retórica de la demonstratio, sin duda la podemos encontrar también en la arquitectura y el arte de los siglos XVII y XVIII, por tanto me parece fundamental hoy observar la relación entre arquitectura y homilética en esas centurias para confirmar que funcionan bajo las mismas bases que observamos en manifestaciones de naturaleza visual. Como decía ya Jorge Alberto Manrique, en lo que podía verse como un nuevo interés en el discurso religioso en la historia mexicana, habría que considerar cómo ha servido como fuente para la historia y más precisamente para la historia del arte. Menciona Manrique en efecto piezas señeras como el Sermón de Sariñana para la dedicación de la Catedral Metropolitana en 1667 o el Sermón de Gorozpe para la dedicación de la Capilla del Rosario en Santo Domingo de Puebla, utilizado por Francisco de la Maza. Me referiré después al problema de la octava maravilla. También el sermón atribuido a Diego José de Abad para la dedicación de la iglesia de la Compañía en Zacatecas o el sermón de dedicación del Carmen de San Luis Potosí. El día 9 de septiembre de 1682, el padre Francisco de Florencia predicaba el sermón para la solemne dedicación de la nueva iglesia de San Francisco Javier en Tepozotlán, sin duda uno de los edificios señeros de la Compañía de Jesús en el Virreinato. En esa pieza literaria, el padre Florencia insistía fundamentalmente en la figura del patrocinador, el padre Pedro León de Medina Picazo, alabanzas que se hacían extensivas al resto de la familia. Y cito: cuando el que a tanta costa ha edificado esta iglesia no tuviera hoy otro premio de lo que ha gastado que conocer por experiencia la carne y sangre que tiene en tan religiosa madre y en tan piadosos hermanos.
Se le alababa también mediante su comparatio con algunas figuras neotestamentarias, así por ejemplo Zaqueo. Cito: el que imitando la fe y devoción de Zaqueo, gastó gran parte de su patrimonio en hacer un templo digno de su grandeza para los de su casa. O incluso en un juego de palabras derivado del nombre del clérigo, el propio Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No faltan palabras tampoco para el santo San Francisco Javier al referirse a la educación de la iglesia, cito: para el Moisés evangélico, libertador de tantas almas como sacó del cautiverio de la gentilidad de Oriente, Japón y China, Javier fuera del suyo, este templo se consagra a su santo nombre. Pero Florencia insistía también de manera destacada en aspectos arquitectónicos en su sermón, por ejemplo, en la relación con el templo de Jerusalén, con una ingeniosa mención a la dedicación de Tepozotlán para resaltar la coincidencia de fechas con la obra hierosimilitana. Y cito: dedicó Salomón su templo en esta era a 9 de septiembre, día en que por disposición más de Dios que de los hombres se dedica a esta iglesia. A la hora de hablar de las nuevas obras de Tepozotlán, en particular es de alabar el empeño de Florencia, lógico por otro lado, dada la devoción lauretana desarrollada por la Compañía de Jesús, en resaltar la dedicación de la Casa de Nazaret. Esta Santa Casa, trasladada por Ministerio de los Ángeles de Palestina a Italia, se llama hoy la Casa de Loreto, de la que se copió el trasunto que está en aquella capilla, y hoy se dedica, y observadas las medidas de su proporción y tamaño, salió tan parecida a su original que a quien ha estado en ella le baña de ternura los ojos y de sentimientos el alma la viva memoria de aquel santuario. La relación de la figura de los patronos con el antitipus neotestamentario de Zaqueo es repetida por Florencia en el sermón que el jesuita pronunciará durante el octavario de la dedicación de la iglesia del convento de Carmelitas de Santa Teresa la Antigua. Pero en este otro sermón, quizá la parte más interesante sea la que el padre Florencia le dedica al carácter de las iglesias en este momento, con estas palabras: son para palacios de Dios, cielos en la tierra, dice el jesuita, lo cual no dejaría de recordarnos sin duda fuertemente al paraíso occidental, término con el que Sigüenza y Góngora caracterizaba al convento de Jesús María también en 1684. Pero ante estas menciones, ¿existía una conciencia en el padre Florencia de estar ante obras únicas y se reflejaba esa conciencia en sus sermones? ¿En qué residía la importancia de los edificios de la Nueva España para sus contemporáneos según los sermones que escuchaban? Podemos hablar, en definitiva, de esa relación entre arquitectura y homilética contemporánea. Trataré de discernir algunas de estas cuestiones a través de lo que a finales del 17 y principios del 18 se constituyó casi en un género en sí mismo, los sermones sobre la Virgen de Guadalupe. Juan de Robles, el 12 de diciembre de 1681, en su sermón durante la consagración del Templo de Guadalupe en Querétaro, opta por citar el capítulo 12 del Apocalipsis como una profecía de Guadalupe y definir la imagen como el Arca de la Alianza y las tablas de la ley mexicanas. Aquí, la imagen del Templo de Salomón como receptáculo, en su Santa Santorum del Arca de la Alianza y por ende de las tablas de la ley, aparece ya claramente definida. El poder de esta imagen simbólica se verá corroborado por las veces en que fue vuelta a utilizar. Habría, por ejemplo, que recordar el famosísimo sermón de Fray Servando Teresa de Mier, el 12 de diciembre de 1794, en el que incide de nuevo en la imagen del Arca de la Alianza y de la condición de pueblo elegido del pueblo mexicano, al comparar, cito, la consagración del santuario del Tepeyac en 1709 con la dedicación de Salomón del Templo de Jerusalén, exclamando: allá el Arca de la Alianza del Señor con los de Israel, acá la imagen guadalupana y mejor Arca de la Alianza del Señor y su Madre, con la generación verdaderamente escogida y predilecta, con su pueblo especial, con los americanos. Pero tiempo es de que me detenga un instante en la fuente que más me interesa en este caso, el sermón del sacerdote jesuita Juan de Goicoechea en 1709, con ocasión del novenario de la dedicación del nuevo Templo de Guadalupe. En esta pieza literaria, como ya hemos visto antes, las menciones al templo hierosimilitano son muy importantes. Ya desde la primera página, Goicoechea recuerda cómo el templo de Jerusalén había sido reedificado en 3 veces, en 3 ocasiones, y ese era el caso del santuario de Guadalupe. Ya van 3 y por tercera vez va ya. Hoy como ayer vencéis en duraciones las piedras y los bronces, los pórfidos y los mármoles. Un templo nos pedisteis en este monte, y 3 con este os ha consagrado la sin igual mexicana largueza. Entrad en él tercera vez fabricado, como en el de Jerusalén, edificado 3 veces. Siguiendo en ese tenor, el predicador nos justifica que María, como Dios mismo, tenía derecho a elegir el lugar donde deseaba morar. 3 veces se ha edificado en este sitio que escogió la señora para su morada, como el jerosimilitano veces 3,
en el lugar que el Señor eligió para su habitación, casa y nido elegí, dice Dios al Rey Pacífico. Un poco más adelante, y en lo que tenemos que interpretar como un elogio al santuario de Guadalupe recién construido, el jesuita utiliza las palabras del padre Rivera, destacado teólogo español, en el sentido de que también el tercer templo de Jerusalén fue el más importante de la serie. Prueba el padre Rivera que el tercero templo de Herodes fue no solo mejor que el segundo de Zorobabel, sino más suntuoso y rico que el primero de Salomón, estableciendo un interesante paralelismo entre los montes Moría y Sión y el Tepeyac. Habla Zacarías con la cumbre del Sión, que por su salto y precipicio separaba la punta del Moría y negaba el campo a los cordeles del templo de Jerusalén. Sin más que haber dicho el texto, está clara en este sitio de México la profecía por este magnífico templo de Guadalupe que a pesar de la punta del monte se va